Narcisistas. Antes de hablar de narcisistas, es importante hacer varias advertencias. Nosotros inicialmente para hablar de narcisistas tenemos que entender que quizás no son personas malas, solo son personas incapaces de ver a los otros, más o menos. Ya después voy a desarrollar un poquito al respecto. Lo primero es que no son personas malas. El narcisismo no atiende a un juicio, atiende a una etiqueta de un tipo de personalidad. Entonces no es como que sean malas de base. Eso es lo primero. Lo segundo, que nosotros, para hablar de narcisistas y particularmente en las relaciones interpersonales, tenemos que tener en cuenta un factor muy importante que es la madurez emocional. ¿Por qué? Porque yo puedo ser narcisista al no ver las necesidades del otro, pero también puedo ser narcisista o también se me puede entender como narcisista al ser yo una persona torpe emocionalmente. Que es una persona torpe emocionalmente, una persona que no puede reconocer sus emociones, una persona que no puede reconocer sus sentimientos, una persona que no es capaz de construir rutas que le permitan comunicar la forma en que se siente. Eso no necesariamente es narcisista, pero se puede interpretar así. Si yo no tengo en cuenta cómo hay una reacción a mis acciones, o ni siquiera lo he pensado, ni siquiera lo he considerado, también se puede entender como narcisista, pero no sé qué tanta intención haya o qué tanto conocimiento haya para yo reconocer las consecuencias de mis acciones al final. Entonces, este es otro lugar. ¿Por qué? Porque además la madurez emocional no es como que sea algo adquirido, sino que es algo que se va construyendo a partir de la experiencia. Entonces, esto es muy, muy importante porque, claro, igual el daño está, pero pues también en la medida que reconocemos a todos los seres humanos como personas que están evolucionando, pues no necesariamente va a ser consecuencia de una personalidad narcisista el ser torpe con las emociones mías y de los demás y ver cómo eso tiene implicaciones en la vida. Otra advertencia muy importante, entender un comportamiento narcisista no justifica las violencias que se pueden vivir a través de la experiencia o a través de las situaciones en las que nos enfrentamos a una persona con rasgos narcisistas. Entender que el otro es narcisista no necesariamente implica un entendimiento del daño que esa persona me produzca. Lo que me duele, me duele. Y es justo que desde el entendimiento de una persona con rasgos narcisistas no veamos que saber cómo ocurre, desde dónde ocurre, cómo ocurre, no quita el dolor, no quita la afectación sobre nuestra experiencia como seres humanos. Entonces es muy importante cuando nosotros hablamos de narcisismo entender que no hay una justificación a la violencia, solo un entendimiento, que esto no lo hace mejor o peor, simplemente lo hace más objetivo y descriptivo. No estamos viendo la mirada de la persona que ha sido víctima de violencia o comportamientos o acciones que le hayan generado dolor o malestar. Y lo otro muy importante tiene que ver con el género. ¿Por qué con el género? Porque cuando hablamos de narcisismo, como es un rasgo de personalidad, no podríamos directamente atribuirlo a un sexo. ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros desarrollamos la idea de que los hombres son narcisistas, que no significa que la mayoría de los hombres no pueda hacerlo, también le haríamos fuerza a otras ideas como mucho más ambiguas y mucho más abolidas quizás de la personalidad, como que, por ejemplo, que las mujeres son histéricas, que es otro tipo de personalidad que no sé tanto que sea cierto, además que hay muchas teorías relacionadas a la personalidad nuevas que precisamente lo que quieren evitar es estereotipar entre la experiencia de hombres y mujeres dentro de la personalidad. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de narcisismo podemos ver tendencias según el sexo de las personas, pero también es cierto que hay una serie de factores sociales, culturales, intelectuales, económicos, emocionales, que hacen que nosotros no podamos determinar como un rasgo de personalidad como exclusivamente de un sexo. Entonces, esto es muy importante porque nosotros solo podríamos ver como un revés en la medida que vemos otros tipos de personalidades, pero como ahora estamos hablando de narcisismo, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no necesariamente va a ser el único lugar o el lugar más específico en donde se desarrollan este tipo de violencias incluso. Entonces, el sexo, muy importante dentro de las condiciones que planteamos cuando estamos hablando de rasgos de personalidad. Yo creo que los disclaimers van a ser más largos que el mismo video, pero bueno. Es que cuando somos víctimas
de ese comportamiento narcisista, es muy difícil ver más allá de nuestro dolor. Entonces, es una posición compleja porque requiere que nosotros entendamos de nuevo un comportamiento narcisista, pero también es cierto que en pro de hacer una descripción más exacta de cómo nos afecta, podamos hablar de ello desplazando ese dolor solo para entender, no es de nuestra experiencia. No estamos buscando justificar, sino entender. Pero cuando tratamos de entender desde nuestro dolor, es mucho más difícil. Cuando hablamos de narcisismo, de comportamiento narcisista, uno de los principios básicos de psicoterapia es que todos podemos desarrollarnos y que todos podemos cambiar. Porque claro, si bien hay unas estructuras económicas y sociales que nosotros no podemos cambiar, también es cierto que hay unas estructuras psicológicas, culturales, intelectuales, emocionales que sí podemos desarrollar. Son esas estructuras a las que vamos. Porque esto es importante, porque claro, en un espectro machista podríamos entonces estar configurando como una justificación para que se violente a las personas y realmente no es el hecho. Cuando alguien ha sido víctima de este comportamiento violento, no tratamos de entender esa estructura con el objetivo de darle como algún tipo de aval a su comportamiento, sino por el otro lado queremos que este comportamiento pueda ser entendido para que le permita a las personas que han sido víctimas de una violencia cuyo componente tiene que ver con la conducta narcisista, puedan entender y construir un conjunto de herramientas que no le permita ser vulnerable ante sí mismo, que es uno de los puntos que quiero desarrollar en este video. Ya después de haber hecho estas aclaraciones, es muy importante que entonces revisemos varias cosas. Primero, entonces, ¿qué es el narcisismo? Es un tipo de personalidad cuya característica principal se trata de abastecer sus necesidades y deseos a costa de los otros. Eso no suena nada bien, nada bien. Pero es un poco la forma en que culturalmente lo podemos entender con alguna claridad y con alguna perspectiva. Entonces, primero eso. Lo segundo, como es un tipo de personalidad, es importante que nosotros sepamos que todos podemos tener rasgos narcisistas. ¿Qué pasa con los rasgos de personalidad? Que nosotros podemos tener muchas tendencias dentro de esas estructuras de personalidad y no necesariamente van a ser las predominantes, pero sí es cierto que hay escenarios de nuestra vida social, familiar, política, cultural, sexoafectiva, académica o laboral que van a mostrar unos rasgos sobre otros. Es decir, yo podría tener unos rasgos obsesivos y compulsivos en mi trabajo, pero no necesariamente eso va a estar en mi dimensión sexoafectiva. Es decir, como que los rasgos operan según las condiciones y el entorno en donde sean más funcionales según nuestra experiencia de vida. Entonces, todos podemos tener rasgos narcisistas. Segundo, es muy importante que nosotros veamos que el conjunto de acciones narcisistas requieren de que otra persona sea negligente consigo misma. Este es un poco un hot take. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de la negligencia, el relacionarnos con una persona que podría ser narcisista necesita unas condiciones. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas condiciones? Que yo no tenga la capacidad de poner límites, que yo no tenga una prioridad sobre mi autocuidado, que yo no tenga una construcción personal o prioritaria de una ruta para mi vida. Otro de los factores que juega en contra de poder tener un entendimiento del comportamiento narcisista es que damos al narcisista como un victimario, como si realmente tuviese una intención de lastimar. No la tiene, como simplemente le importa solo a sí mismo. Pero a las personas que sufren de su comportamiento, que podrían ser las víctimas, entonces las vemos como personas como empáticas, como nobles, entregadas, de gran corazón, como los llenamos tanto de adjetivos positivos que son incapaces de ver cómo participan dentro de estas condiciones que necesita ese comportamiento para desarrollarse. ¿Por qué esto es tan conveniente para la persona narcisista? Porque encuentra un lugar en donde puede contar no solo con sus recursos para cuidarse, sino puede contar con los recursos del otro para cuidarse a sí mismo. Necesito que el otro no se atienda y que me atienda a mí, porque dentro de ese rasgo de personalidad necesito el afecto del otro, necesito que el otro ponga su atención, su concentración, sus recursos en mí, y eso me hace sentir muy bien, y eso me hace sentir satisfecho. Y entre más personas pongan ese recurso y esa atención en mí, pues más fácil para mí va a ser
poder desarrollarme de la forma en que me siento, poder comunicarme y relacionarme como desde ese lugar en donde el otro se vuelve una extensión mía. Ese es un lugar que puede ser violento hacia el otro desde la mirada narcisista, pero violento hacia nosotros mismos en la medida que estamos desplazándonos de nuestra propia vida para darle prioridad al otro. Muy problemático. Pero también es cierto que solo en el escenario en donde puedo construir un conjunto de límites, construir una pauta importante de mi autocuidado sobre muchas personas a mi alrededor, es el lugar en donde una persona narcisista no va a encontrar condiciones que le permitan desarrollar esos rasgos que atentan muchas veces contra el bienestar y la integridad del otro. Entonces, cuando nosotros tenemos este conjunto de acciones para cuidarnos a nosotros mismos, como particularmente los límites, respetar los límites, poner límites. Los límites es un tema un poco complejo también, pero cuando nosotros podemos construir esa mirada hacia nosotros mismos, va a ser mucho más difícil que hayan esas condiciones para relacionarnos con personas que solo piensan en sí mismos, más allá de que sean narcisistas o no. Un abrazo.